Un muy buen día con todo. Vamos a seguir con una de las enseñanzas más. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15:50 y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre vienen a ser parte de nuestro cuerpo, y este cuerpo que nosotros tenemos es el vehículo para que ahí estén el alma y el espíritu. Dice las escrituras que el alma es que va a dar cuenta de nuestras vidas, de cómo nos portamos aquí en esta tierra, y el espíritu regresa a Dios. Pablo estaba hablando aquí de diversas clases de cuerpo que hay en la tierra: el cuerpo animal, el cuerpo de las aves, el cuerpo de los peces. Habla de la gloria de la luna, la gloria del sol, y en fin, muchas cosas interesantes. Y habla del hombre, ¿sí? Que el hombre prácticamente entró el pecado por un hombre llamado Adán y Eva, y eso nos lleva a vivir en pecado a nosotros y sin tener oportunidad de llegar al reino de Dios. Pero vino así mismo, como por un hombre entró el pecado, dice, así mismo por otro hombre somos vivificados. Este es Jesucristo. Jesucristo, aquel hombre que estuvo aquí en esta tierra, vino a darnos a entender que se puede vivir en carne y sangre aquí en la tierra. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando dice la carne y la sangre se refiere a nosotros, porque nosotros somos seres ante los ojos de Dios corruptos. Desde nuestro nacimiento, nosotros nacemos en pecado. El niño no es que no nace en pecado, nace en pecado. ¿Por qué? Por medio de la sangre que tiene información, de la información genética ancestral que viene desde Adán hasta el tiempo en que vivimos. Entonces, por eso Jesús no podía ser concebido por un hombre, o sea, no podía estar María en intimidad con un hombre aquí terrenal. Por eso fue el Espíritu Santo que vino sobre ella directamente, porque el hombre es aquel que trae la semilla del pecado. Nos enseña así las escrituras. Porque si hubiese sido por José, hubiese tenido la intimidad y hubiese nacido Jesús, era imposible, porque iba ahí la información genética de José y no nos permitía tener acceso. No hubiese sido no hubiese estado bien, es decir, que hubiese tenido esta intimidad María con José. La carne y la sangre es uno de los obstáculos más grandes que puede haber para nosotros ver la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, ¿y quién forma esta carne y la sangre? Nosotros a veces nos justificamos cuando cometemos errores en el mundo. Es que es humano. Es que es de humano pecar. Es que de humano es esto. Bueno, pues esa es la carne y la sangre, pues. Si tú sigues caminando como humano y sigues justificándote con tus errores a diario como humano, entonces no vas a tener acceso a las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los hombres de Dios no fallan, sí fallan. O decir, nosotros como siervos de Dios, muchos de nosotros pecamos. Pero como yo digo, la diferencia es que nosotros podemos pecar, a diferencia que los otros practican el pecado a diario y lo ven normal, como un estornudo diario que a veces se pega uno, o como lavarse la boca. Ellos lo hacen normal, viven su vida cotidiana en el pecado como es normal. Acá nosotros sí pecamos, pero si nosotros ponemos en práctica ya el pecado, ahí sí. Porque hay siervos de Dios que te hablan de Dios, pero tienen una vida en práctica en el pecado. Por eso llega a decir Dios a ellos: tú crees que estás vivo, estás muerto. ¿Sí? Porque no todo el que dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará al reino de los cielos. Entonces nosotros no nos podemos estar justificando como humanos. Dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. A pesar que Cristo caminó aquí en la tierra como un ser humano, en carne y sangre, Él no le dio rienda suelta a la carne y a la sangre. En el sentido de que no pecó.
Fue tentado como todo y cada uno de nosotros. Y la Biblia nos invita a que caminemos como este hombre llamado Jesús aquí en la tierra. Yo le quiero decir que Dios en sí, yo le preguntaba a mucha gente, ¿tú crees que Dios está a favor de los derechos humanos? A esas personas, abogados, arquitectos, y lamentablemente hasta a veces a los cristianos les he preguntado, ¿tú crees que Dios está a favor de los derechos humanos? Y estos me han dicho, yo creo, yo pienso, tal vez. Personas estudiadas. Y fíjate la diferencia que a veces le pregunto a personas sin conocimiento de Dios y muchas veces con grados de estudios muy bajos. Muy bajos. Y le hago la misma pregunta, porque yo estoy haciendo preguntas a la gente, más que todo cuando estoy evangelizando. Le digo esta pregunta, ¿tú crees que Dios está a favor de los derechos humanos? Y dicen no. Y efectivamente así es. Dios no está a favor de los derechos humanos. De ninguno de los derechos humanos. Porque esa es la carne y la sangre. Que yo cometo un error en pecado y que me arrepienta después de haberlo hecho. Dios está viendo eso. Pero ese arrepentimiento Dios no lo está viendo solo de mi boca. Sino que venga de acá. De esto llamado corazón. Desde acá tiene que venir impulsado ese arrepentimiento para que yo lo diga por mi boca, porque muchas veces lo decimos por boca, pero del corazón no, nada. Así mismo muchos aceptan a Cristo solo por la boca, por decir así nomás, o porque alguien le dijo, repite conmigo. Pero muchos de ellos no han sabido ni siquiera qué es lo que están haciendo. Encontré un caso de un varón, de un hombre que estaba en la iglesia, en la primera iglesia que yo me fui. Ya tenía como 4 años en el evangelio y no se había bautizado. Y la iglesia le aceptaba eso. Es que si no entiendo qué es el bautismo, dejémoslo nomás. Es que si no entiende por qué. Y después que él había aceptado, ya bautizado, es que ahora sí entendió. Y es que hace 4 años. ¿Y cuántos así se han bautizado sin entender el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz? Y muchos de ellos caminan como salvos. Esta carne y esta sangre es un impedimento grande para heredar el reino de Dios. Dios no está a favor de los derechos humanos. Y la mayoría de las leyes que hoy en día se ponen en el mundo, ¿sí? Muchos de estos hablan de inmoralejas y son inmorales. A poner leyes en contra de la voluntad de Dios, aceptando nomás aquello que no va nada en contra de la integridad física o verbal. Porque si va en contra de la integridad física, ahí sí es pecado, ahí sí ahí tienes que pagarla. Te vas a la cárcel, ya sea un ladrón, un criminal, un violador. Pero ustedes saben los otros motivos que ellos ponen ahí. Gentes inmorales. Yo siempre hablo de las cosas que me suceden porque yo lo vivo en carne propia. O lo veo por televisión, o a veces prendo el Facebook y veo ahí. Un día estaba hablando un hombre, estaba enojadísimo con las autoridades de aquí, de esta ciudad, de los agentes de tránsito de esta ciudad. Y créanme una cosa, que lo que él decía tenía razón. Yo le daba la razón. Él insultó a la primera autoridad de tránsito, insultó al jefe de tránsito general, insultó a la alcaldesa de Guayaquil. Bueno, a todo el mundo insultó a este hombre. Y cuando yo digo lo insultó, lo digo con palabras obscenas y sucias, cochinas. Los insultaba y decía que él no tenía miedo. Y aparte de eso, él se jacta de lo que es. Yo soy un juez de la República, abogado, dice, y yo tengo derecho a denunciar esto, y también soy representante de los derechos humanos. Y yo digo, con ese vocabulario,
decir que es representante de los derechos humanos. Un periodista decía ahora en esta enfermedad que había, porque muchos policías le empezaban a pegar a los ciudadanos porque salían a la calle no respetando el toque de queda, no respetando la cuarentena, y ellos salían a la hora que les daba la gana y los ponían y los golpeaban, pero no los golpeaban ni para matarlos, solo para hacerles entender que están mal, o los ponían a hacer trabajos. Y ellos bravos, ahí los derechos humanos, ahí sí salen los derechos humanos, dice. ¿Por qué ellos no se van, como decimos nosotros vulgarmente, donde las papas queman? ¿Por qué no están allá? Esta persona con ese vocabulario, ¿sabes qué ejemplo puede ser para aquellos niños que lo están escuchando? La inmoralidad. Hay gente, la mayoría de las leyes que están ahí son puestas por gente inmorales, porque muchos son hasta drogadictos, ladrones, homosexuales, mentirosos. Estas leyes son puestas por los derechos humanos o por las mismas autoridades cuando están en un cargo público, o cambian, o abrogan y meten una ley cuando la ley ya no la está conviniendo, la abrogan y la sacan porque quiere que esté a favor de los derechos humanos. Dios no está a favor de los derechos humanos. Y qué pena, ¿sí? Qué pena que muchas veces estas personas son abogados, arquitectos, ingenieros, y muchas personas del bajo mundo, se puede decir, gente que apenas muchos de ellos han terminado la primaria, tengan una respuesta inmediata y sin titubear, decir no está a favor. Yo no creo que Dios esté a favor de los derechos humanos que tanto defendemos. Pues esto es la carne y la sangre. Por eso nosotros tenemos, para empezar a caminar en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, primeramente tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Tienes que tener a tu Señor y Salvador. Y ahí vas a tener conocimiento de Dios y vas a empezar a caminar y dejar esa carne y esa sangre que sí, la tienes ahí. Pero tienes que saber que es parte de tu cuerpo, y el cuerpo es el vehículo donde está tu alma y tu espíritu, y tienes que saber caminar en aquello que se perdió allá en el huerto del Edén, la comunión con Dios. Y es la comunión con Dios, no son las comuniones, solo es la comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hacen la primera comunión. Yo digo, si hay primero, ¿cuál es el segundo? O el tercero, o el cuarto. Porque hay que tener acerca comunión con Dios y nada más. Y eso se hace por medio del arrepentimiento, aceptando a Cristo en nuestros corazones. Ahí vas a tener incluso las revelaciones de Dios. Claro que para esto vas a tener que orar. Y a través de la oración vas a tener que matar esa carne. Alimentarnos de Jesús cada día. Ya te voy a decir, porque aquí hay versículos bíblicos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ni no dejarnos llevar por nuestras debilidades. Del ser humano, del hombre, que hablan mucho. Dejarnos llevar por la renovación. Cuando ya estás en Cristo, estás obedeciendo, esta mente tiene que ser renovada para que el entendimiento de nosotros sea amplio y entender las cosas de Dios y desentendernos de las cosas del mundo que nos hacen daño. Eso dice las Escrituras. Y vamos a ver cómo hacemos para recibir a Dios o saber de Dios. Vamos a ver nuestra Biblia en Juan, versículo muy común, dicho por mucha gente, muchos cristianos cuando están evangelizando, y tiene razón. Dice en primera Juan 1:12, dice aquí:
Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice, muy importante porque estamos hablando de esto, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, dice. No son engendrados. Pero, ¿y de quién está hablando? De nosotros. Que vivas una nueva vida. Que lo recibas a Cristo y creas en Él. Por eso es que yo digo, ¿cómo es posible que muchos reciban a Cristo y no entender su palabra? O que esperen 4 o 5 años para quererse bautizar porque no han entendido las Escrituras. Y muchos ministros aceptando esto. Tenemos que tener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Este versículo siempre se lo he dicho, Romanos 10, del 8 a 10 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con tu boca para salvación. Dicen las Escrituras así. Así que no podemos nosotros estar caminando como cristianos convencidos por el hombre y no por Dios. El convencimiento de Dios viene de acá del corazón. Y eso te lleva a confesarlo con tu boca. La carne y la sangre. ¿Sabe? Hay una cosa muy interesante en todo eso, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 20, en Lucas 24, en Lucas 24, 36, dice lo siguiente. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Fíjate, aquí hay algo interesante. En otra dice que Jesús, en Juan 20, 19, dice que Jesús se aparece a ellos estando las puertas cerradas. Imagínate, con las puertas cerradas. Por eso ellos se asustaron creyendo que era un fantasma. ¿Sabes una cosa? Que ese es el cuerpo nuevo que nosotros debemos de tener. Este cuerpo no dice que tenía carne y sangre. Dice que era carne y hueso. Porque en la cruz, cuando Jesucristo murió totalmente sin sangre, limpio de ellos. Dejó la sangre aquí, la cual nos limpia a todos y a cada uno de nosotros del pecado. ¿Por qué te repito esa carne y hueso? Porque este es el viejo hombre, el hombre que cayó en el pecado. Este Cristo resucita con carne y hueso y puede traspasar paredes y puede comer. Y lo que te quiero decir es que él no tenía sangre. ¿Sí? Porque como dice las Escrituras, que así como por un hombre entró el pecado, así por otro tenemos salvación. Que este es Cristo Jesús, el segundo Adán. En Génesis 2, 23 dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mi hueso
y carne de mi carne. Esta será llamado varón porque del varón salió. Fíjate de eso. Es el cuerpo nuevo que nos espera a nosotros, sin sangre. Y hablo de la sangre que dice que la sangre es que da vida, y verdad, la sangre de Cristo nos da vida. Pero Él la derramó por nosotros aquí en la tierra, para nosotros vivamos y tengamos una vida en abundancia. Esto a veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Porque con la mente humana que nosotros tenemos es difícil de creer todas y cada una de estas cosas. Porque si nosotros caminamos como esta mente humana, vamos a ver como locura las cosas de Cristo. Eso me refiero en el plano natural. En el plano natural se va a decir, eso es imposible, eso no se puede, pues Dios no promete eso. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Pero ¿por qué acá, Cristo? Porque acá era diferente Él. Vamos a ver también versículos bíblicos de Dios. Dice que mi carne es comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Y qué cosas hacía Adán dentro del huerto? Si yo te dijera, porque Adán tenía que darle, poner nombre a todo y a cada uno de los animales que estaban dentro del huerto. ¿Cómo lo hacía? A las aves que estaban volando, ¿cómo lo hacía? Acordémonos que Cristo, incluso con ese cuerpo, ascendió al cielo. Ascendió al cielo. ¿Qué hacía nomás Adán en ese cuerpo que tenía? ¿Sí? ¿Qué nomás se puede hacer? O sea, ¿a dónde nomás puedes ir? Yo te apuesto que Jesús con ese cuerpo que tenía se metía en las llamas y no le pasaba nada. Se metía con los leones y los animales y no le pasaba nada. Es lo que hacía Adán. Aquel hombre que pecó en el huerto del Edén. Esto es con la idea de animarte a ti, siervo de Dios, a ti que no conoces de Dios. A muchos que se están diciendo que la vida ya va a ser aburrida porque no hay teléfono, no hay... ¿Por qué vas a necesitar eso? Si tú leyeras la Biblia, cómo Dios puedes trasladar a un hombre de un lugar a otro así, ni termina de tronar los dedos y ya está el hombre allá. La Biblia nos muestra eso. ¿Cómo le habla a los hombres y sin un teléfono? ¿Cómo Jesús asciende al cielo y no había ni una máquina llamada avión, una nave, nada? Ascendió al cielo. Entonces es cuestión de ponerse a pensar nomás qué es lo que hacía Adán en el huerto del Edén. Cuando nosotros hacemos esto, es un nuevo nacimiento, una nueva vida que solo Dios nos puede dar a nosotros. Y efectivamente es un nacimiento nuevo que nosotros tenemos que tener. Es hacer morir esta carne y no darle oportunidad a la sangre, a la información genética ancestrales, que muchas veces nosotros somos guiados por ellos y eso mueve la carne a hacer las cosas. Ese te lleva incluso a tener tu personalidad efectiva que eres, que muchas veces no son las que nuestros padres nos quieren poner. Que quiere que seas abogado, arquitecto, que seas una persona moderada, honrada, y a veces nos salen ladrones, delincuentes y de toda clase nos sale ahí, y solo preguntándose, ¿y cómo? ¿Cómo es posible? Si yo a ti te di todo, ¿cómo te pudiste perder así? Información genética. Muchos padres no tienen hijos predilectos. A todos le dan por igual, a todos los tratan por igual. Pero uno salió un buen profesional y el otro anda rodando por las calles, tal vez robando, mintiendo, hipócritas, mentirosos, y solo preguntando, ¿cómo es posible? Conozco una persona que le gusta mentir bastante. ¿Sí? ¿Cómo miente? Y para ella es fácil, y ella reconoce, es que yo trato pero no puedo. Información genética se llama eso. Tal es el caso que la hija que tiene igualmente lo hace.
Eso es información genética. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. Por eso nadie puede poner como excusa que yo soy así, porque los científicos lo han dicho. La ciencia se ha dado cuenta que es imposible cambiar porque esto es información genética. No, sí se puede. O si no, muchos no vinieran a Cristo, porque así han venido muchos mentirosos. De toda clase de gente han venido a Cristo y han podido cambiar. Otro, claro está, es que se han desarrollado como malas personas por las actitudes, por lo que aprendieron dentro de sus hogares. Y muchos de ellos reconocen, dicen, quiero salir de aquí, pero es que a mí me criaron así. Y tú lo llevas y se dan cuenta, no, sí se puede, no, claro, sí se puede. Y lo hacen así, rapidito. Porque más han sido llevados por el hombre que la información genética. Esos son más rápidos de cambiarlos muchas veces. Cuando ponen de su parte. Esto es para todos los que están dispuestos, incluso. Aquellos que tienen incluso esos corazón contrito, humillado, que se acerquen a Dios. Acuérdate que Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios al cristiano. No, está diciendo de tal manera amó Dios al mundo. O sea que por ti murió. Tú que haces muchas veces oídos sordos. O dice, esos están locos. Esos no saben ni lo que quieren. Pero nunca les da la oportunidad de hablar. Porque cuando le das la oportunidad de hablar a una persona y de decirte las cosas, vas a pensar de diferente manera. Porque hay casos de personas que dicen que nunca le dieron oportunidad, pero un día dio la oportunidad y verdaderamente entendió que estaba equivocado. Y era él que no se daba la oportunidad de que hablaran con él. Porque él pensaba que se iba en contra de sus principios. Claro, y vamos a irnos en contra de tus principios, de lo que has aprendido, lo que te han enseñado, en lo que te has adaptado. Te van a quitar todo eso, claro está. Pero es para tu bien. Tal vez al principio para una persona que viene a Cristo sea un mal, porque le hace daño, le duele, le es difícil. Lo vean como un mal, pero véanlo como un mal necesario para el desarrollamiento de una vida cristiana en tu vida, para que camines en el Espíritu como la Biblia nos enseña. Empieza a lo ver así y verás todo diferente. Cristo te ama. En el nombre de Cristo te digo, Cristo te ama. Y déjate de estar poniendo obstáculos. Muchas veces estas personas así piensan solamente en lo que vaya a decir el de allá, el de más acá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hijo, mi mamá, mi papá, piensan en eso, nada más. Otros sí, es verdad, también porque les das vergüenza. Pero después que conozcas de Cristo, vas a sentir ese gusto, ese sabor. ¿Ah? Es como muchas personas dicen, a mí no me gusta esa comida y nunca la he probado. Y no, es que eso no, a mí no me gusta. No, si solo por verlo, yo no me gusta. Y un día no supo que estaba comiendo esa comida. Cuando se tratan más que todo de animales. Y se lo comen. ¡Rico! ¡Qué sabroso! Oye, ¿qué? Es que está rico ese pollo, no es pollo, es iguana. Oye, está rico eso, ¿qué es esto? Es cuy. Personas que no les gustan todos los animales se sorprenden. Cuy, pero qué rico que es este animal. O no les gusta un plato de comida, un plato típico de aquella ciudad porque solo por verlo. O porque un día le hizo daño al estómago. Pero cuando lo prueban o tienen hambre, se los comen. O la situación lo obligó, a mí un día me obligó la situación a comer estando en el cuartel. No me gusta eso, por esto y por esto no me gusta eso. Fui al cuartel y me dieron lo que no me gustaba. Y qué hambre que tenía. Y me lo comí. Y hasta ahorita me la como.
Porque descubrí que es bueno, más que todo cuando se la prepara de diversas maneras. Es riquísimo. Ven a saborear este evangelio. Ven a saber cuál es la carne y la sangre por la cual te tienes que alimentar y la que te va a dar acceso a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Ven para que sepas que tú no eres engendrado por carne ni sangre, ni por intervención de hombres, sino de Dios directamente. Y tú te vas a decir, no se puede. Sí se puede, porque Pablo lo pudo hacer. Y muchos de los apóstoles descansando en paz allá. Y María, la Madre de Jesús, descansando en paz allá está. Porque vieron que sí se podía. A veces hay una cosa que alzar y nunca la hacemos, porque lo vemos pesado, lo vemos difícil. Pero en el momento que lo intentamos, ¿sí? Y cogemos esto y lo alzamos. Uy, se ha sido fácil eso, ¿sí? Eres tú que nunca te diste la oportunidad. Y te repito lo que está pasando hoy en día. En esta pandemia, Dios te está dando la oportunidad de que busques de Él. Que empieces a buscar tus verdaderas raíces, que no son terrenales, que son celestiales, que vienen de allá arriba del cielo del Padre. Que oigas y aprendas de Dios. Que atentos tus oídos, ¿sí? Para que no tengas excusa humana en decir, yo soy humano. Es que todos somos humanos. Que te tienes que comprender que somos humanos. Esa es la respuesta del hombre. Y Dios te dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Y yo sí le creo a mi Padre que está en los cielos. Y sabe, yo no le creo porque a mí me convencieron, sino que yo de día y de noche medito en esto. Y toda la oportunidad que tengo para cuando no tengo nada que hacer, busco de esto. Pero mi mente siempre está ocupada en esto. Y a través de esto me muevo en este mundo. A través de esto no le doy cavidad a la humanidad, sino alimentándome continuamente de Cristo. Amén. Sí. Ahorita termino porque ya tengo media hora y a veces trato de hablar lo más rápido posible, ¿sabes? La ventaja de la tecnología es que tú puedes repetir si que te ha gustado. Pero termino esto, pero va a continuar. El día lunes comienzo, porque no he dicho ni la tercera parte de esto, de esta enseñanza. Pero lo importante es que conozca de Dios. Y a tú que estás allá, Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y Dios escogió a esta tierra, a los seres de esta tierra más que todo, para en ellos poner su palabra. Y para en ellos darle una bendición de un sacerdote a su pueblo. Y tú cógelo y amárralo a tu vida. Una bendición que dice así: y Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda que a pesar que no has venido todavía a hacer la voluntad de Dios, recuerda que Cristo murió por ti. Y esto no es cuestión de palabras nomás, sino de hechos. ¿Sí? Porque aún a nosotros nos dice, si tú tienes fe y no tienes obra, entonces estás muerto. Tu fe es una fe muerta. Porque sin fe, primeramente es imposible agradar a Dios. Y esa fe hay que activarla.
Y es caminándola, no solo hablándola, es haciendo. Es decir, yo tengo fe y hago esto porque yo tengo fe. Porque tú no puedes presentar una fe sin obra porque es muerta. Dios quiere que presente una fe con obras y que vengas a su camino. Cristo te ama. Cristo te ama. Cuídate mucho. Amén. Chao.